el poder. Pero mire, de las otras cosas que pasaron esta semana es que la Corte Constitucional le dio la razón a una acción que demandó una norma que incorporaba los acuerdos con los grupos armados a la Constitución. Y Sebastián, es un golpe a la paz total, que esa es otra de las cosas que pasó esta semana, pero que como estábamos tan concentrados viendo los enfrentamientos entre los miembros del gabinete, pues no vimos esa decisión de la Corte Constitucional, que es muy importante y muy importante. Pues le da un golpe muy duro a la paz total. Yo diría un golpe de gracia. Si usted me lo pregunta. Dos noticias muy importantes de la Corte Constitucional que hemos desarrollado. La primera sobre la ley del monopolio del aguardiente, Camila, acuérdese. Y ahora ayer lo que ocurre es que el 4 de noviembre del 2022 el presidente Gustavo Petro sanciona la ley de paz total. Y digamos, el corazón de esta ley, ¿qué es lo que pretendía? Establecía que cualquier acuerdo, ni siquiera firmado, sino acuerdo parcial, final o protocolario, firmado entre el gobierno y grupos ilegales, que digamos tuviese un carácter humanitario, inmediatamente ya ese acuerdo quedaba integrado al derecho internacional humanitario y quedaba integrado al bloque de constitucionalidad, que digamos que eso fue lo que blindó el piso jurídico del acuerdo de paz del 2016, porque para un grupo armado creo que lo principal es que su acuerdo tenga un piso jurídico y una seguridad jurídica. Claro, pero eso que pasó en el 2016, que esos acuerdos de La Habana entraron al bloque de constitucionalidad, fue aprobado en el Congreso de la República. Este bloque de constitucionalidad que dijo el presidente Gustavo Petro iban a tener todos aquellos compromisos a los que se llegaran con los grupos al margen de la ley dentro de la paz total, ¿pasó también por el Congreso o no pasó por el Congreso? Claro, la ley de paz total del 2022, que como le digo, la sancionó el presidente el 4 de noviembre, pero pues cayó varias demandas y precisamente se cae ayer porque una fundación la demanda y digamos que la Corte Constitucional declara inexequible esta parte y le da la razón a quienes pues, decían que esto era absolutamente contrario a la Constitución del país. La fundación que demanda es la Fundación para el Estado de Derecho y su director es Andrés Caro y nos atiende hasta ahora. Director Caro, bienvenido. Hola Camila, hola Sebastián, buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia. ¿Por qué se demanda que aquello que se acuerde en esos procesos de paz dentro de la paz total entre al bloque de constitucionalidad? Mire Camila, lo que decía la ley de paz total, la ley 2272 de 2022, que como bien lo resumió Sebastián, era que todos los acuerdos de carácter humanitario, parciales, finales, o todos los protocolos que se establecieran entre el gobierno nacional y un grupo armado en el marco de negociaciones de paz irían de inmediato al derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario, para que la audiencia comprenda el alcance de esta norma, es el conjunto de normas que regulan el tratamiento a los civiles en tiempos de guerra o de conflicto armado interno. Se refiere a las prohibiciones de tortura, de minas antipersona, de armas químicas, es decir, un ordenamiento jurídico supranacional que está contenido en los acuerdos más fundamentales del derecho internacional, como los tratados de Ginebra, la Convención del Estatuto de Roma, y lo que se pretendía con la ley de paz total era un acto absurdo, que era saltarse no solo la constitución política, sino todo el sistema de fuentes del derecho internacional para que un acuerdo entre el alto comisionado para la paz y el comandante de un bloque del ELN en el Catatumbo hiciera parte de un ordenamiento jurídico internacional que es obligatorio para todos los países del mundo. Entonces, como si el emperador de Japón firma un acuerdo de paz con una guerrilla en Japón y eso es mandatorio para nosotros en Colombia. Es así de absurdo. Director Caro, y un poco para entender por qué es imposible no relacionar desde lo político, desde lo jurídico, todo esto, la paz total, con el proceso de paz del 2016. Es decir, en este momento el presidente Petro no le podría ofrecer o no le puede ofrecer a los grupos ilegales lo mismo que le ofreció Juan Manuel Santos en el 2016 a las FARC en términos de seguridad jurídica. No, precisamente es lo contrario, Sebastián. Lo que puede hacer en este momento el presidente Petro es exactamente lo mismo que han podido hacer todos los presidentes de Colombia en el pasado. Y es decirle, mire, yo puedo acordar con ustedes sobre las cosas sobre las que yo como presidente tengo competencia. Pero para todo lo demás, reformas constitucionales, reformas al Código Penal, indultos, yo me tengo que ir al Congreso de la República y a las Cortes. Es decir, en la práctica, lo que se mantiene es la separación de poderes en Colombia. Se pueden hacer
acuerdos de paz súper ambiciosos en Colombia, se pueden hacer acuerdos humanitarios súper ambiciosos, pero tienen que pasar por las instituciones. Pero entonces este es un golpe casi que... Esto es un golpe casi que de muerte para la paz total, porque si hemos tenido los problemas que hemos tenido para lograr algún tipo de negociación en esas mesas con distintos grupos al margen de la ley, porque pues obviamente no les es rentable lo que les están ofreciendo, pues ahora sí mucho menos después de este fallo de la Corte Constitucional. Y si a eso se le suma que claro que la división de poderes es importante, ni más faltaba, pues en el Congreso el presidente hoy no tiene mayorías, entonces parece muy difícil que pueda pasar cualquier tipo de negociación y que se la aprueben en el Congreso que le sirva a estos grupos al margen de la ley que se están sentando a la mesa. Mire, Camila, yo he sido muy escéptico de la paz total en mis columnas de La Silla Vacía, pero lo que es cierto es que esta modificación que se hace a través de la demanda y lográndola con la declaración de inconstitucionalidad de ese artículo de la ley, no hace que un proceso de paz sea imposible. Lo que en este momento haría un proceso de paz imposible es la voluntad de las partes y lo que está ocurriendo con el ELN y con las disidencias. Con los instrumentos legales de un presidente y del Congreso hoy en Colombia se pueden hacer acuerdos de paz y se van a poder seguir haciendo y se van a poder hacer acuerdos humanitarios también. Ya el equilibrio de fuerzas, el comportamiento o el mal comportamiento del ELN y de las disidencias, pues eso no tiene nada que ver con esta demanda. Mejor dicho, esta demanda la hicimos para proteger el ordenamiento jurídico y para proteger las reglas de juego y para garantizar que nadie en Colombia se las pueda saltar, un poco previendo el argumento o los argumentos que avanzaron el ex canciller Leiva y el ex fiscal Montealegre hace casi un año, que decían que el acuerdo de paz de 2016 se derivaba la obligación de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, evitar ese tipo de argumentos. Sí, pero doctor Caro, digamos, ¿qué puede ofrecer un presidente, cualquiera, el presidente Petro o el que sigue, a un grupo insurgente o un grupo que esté con el cual esté negociando? ¿Qué puede ofrecerle y qué no le puede ofrecer? Porque entiendo que las limitaciones van a ser ahora muchas. En la medida en que el gobierno se muestra muy generoso, estos grupos insurgentes o al margen de la ley tienden a negociar con ellos, con el gobierno. Sí, mire, lo que el gobierno de Colombia le puede ofrecer a un grupo armado en el marco de una negociación de paz o de un diálogo para lograr el sometimiento es lo que podía hacer antes de la ley de paz total, incluso con algunos de los componentes de la ley de paz total. Es decir, el presidente de Colombia se puede comprometer con los grupos armados a diseñar políticas que dependen del presidente. Por ejemplo, si el presidente depende conformar un gobierno de izquierda para que una guerrilla se sienta más cómoda negociando, eso lo puede hacer el presidente. Para las cosas que tienen que irse por ley, el presidente lo único que puede comprometer al Estado colombiano es a decirle a esa guerrilla, pongámosle el nombre que sea, digamos ELN, es decirle, mire, firmemos esto y yo me comprometo a pasar en el Congreso este paquete de leyes, o a pasar un referendo o un plebiscito con este paquete de reformas. Es decir, seguir el camino institucional que en Colombia ya se ha seguido. Fíjense en los últimos dos procesos de paz en Colombia, 2016 y el de Justicia y Paz con los grupos paramilitares. Los dos gobiernos fueron al Congreso a pasar un paquete legislativo que se había acordado con grupos armados ilegales. Eso se puede seguir haciendo en Colombia. Lo que ya no se puede hacer y en verdad nunca se debió haber podido hacer es, uno, negociar algo con los grupos armados ilegales, firmar un papel y que ese papel sea vinculante para todas las instituciones públicas y poner lo que se negoció ahí por encima de la Constitución. Director Caro, si en Colombia tenemos ya esa trayectoria, esos antecedentes, incluso con el acuerdo con las FARC, ¿cuál era el argumento del gobierno para querer pasar estos acuerdos a de una vez constituirlo como derecho internacional humanitario saltándose el Congreso? ¿Cuál era el argumento del gobierno para hacer esto? Mire, lamentablemente esto es una ley, esto era un artículo absurdo en medio de una ley que aprobó el Congreso. O sea, acá hemos hablado del gobierno, hemos hablado de paz total, que es una política del gobierno de Colombia, pero esto fue una ley que aprobó el Congreso de Colombia en 2022. El Congreso debió haber revisado mejor las propuestas del gobierno y haber corregido, porque con ese accidente, digámoslo así, el gobierno
el Congreso debilitó en gran medida el ordenamiento jurídico colombiano. Eso es lo que corrigió la Corte Constitucional ayer. Quisiéramos entender con mayor precisión, yo sé que usted recién lo insinuó, pero para que quede claro el tema del indulto, que yo creo que todos estamos de acuerdo en que si no hay indulto no hay ningún proceso de paz, porque ningún bandido, ningún guerrillero se va a desmovilizar si no le aseguran pues que hay un cierto perdón. Si hoy en día se firma con el ELN, con cualquier otro grupo, un indulto, no importa cuál, por cierto tiempo, exactamente cuáles son los pasos que debería surtirse en el Congreso y en la justicia para que eso quede blindado. Sebastián, el presidente de Colombia nunca ha tenido la capacidad de indultar ni de perdonar, a diferencia, por ejemplo, del presidente de Estados Unidos. ¿Eso qué significa? Que las leyes de indulto son precisamente leyes, es decir, tienen que pasar por el Congreso. La decisión del Estado colombiano de no utilizar la persecución penal para un grupo específico tiene que venir de una ley de la República aprobada por el Congreso y normalmente es revisada por las Cortes. Y en Colombia tenemos una tradición de que hay unos indultos que sí valen para, por ejemplo, delitos políticos, pero hay unos indultos que no valen. En Colombia no se puede indultar los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra, como el asesinato, la violación, la violencia sexual o el reclutamiento de menores, por ejemplo. Entonces, para hacer un indulto, el presidente lo puede negociar con el ELN, pero si lo quiere hacer efectivo, lo tiene que llevar al Congreso. Claro, y así fue como se hizo con el proceso de paz de las FARC. Así es como se ha hecho en todos los procesos de paz de Colombia, que se va al Congreso y se discute una ley. Pensemos las leyes de 2016, la ley que crea la JEP o la ley de justicia y paz que se aprobó en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Pues Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho, mil gracias por haber estado hoy con nosotros. Un saludo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Y de hecho, ahora está en el Congreso de la República, están en ese, ¿cómo se llama? En ese llamado de atención que le están haciendo a los miembros del gobierno por la situación del Catatumbo. Allá está, por ejemplo, Oti Patiño, el comisionado de paz, que seguramente pues tendrá algo que decir alrededor de esto, que estaba mencionando que no le enviaron el cuestionario sobre el tema de los decretos de la conmoción para el Catatumbo y entonces por eso no pudo contestar. Pero pues como que el gobierno todavía no está tan enterado de esta situación que falló la Corte Constitucional y que va a tener una implicación muy importante en la paz total. Sí, pareciera que no entendió, Camila, la magnitud de la decisión, que como nos lo acaba de contar el director Caro de esta fundación que ganó la demanda, en lo concreto significa que el gobierno ahora tiene menos cartas para ofrecer y para sentarse en la mesa. Es decir, usted, señor guerrillero, paramilitar o lo que sea, antes le ofrecía 10, ahora le puedo ofrecer 5. Y el tiempo también se va cortando y vienen las elecciones, entonces pues a la hora de negociar el gobierno objetivamente ahorita está en una posición muchísimo más débil para que la paz total o parcial o medio pero total, es que, no sé, Oscar, ya a estas alturas si es total o es medio total, pues no va a haber paz. No, pero sabe una cosa, es que el Estado colombiano, cualquier Estado no puede ofrecer todo. No todo lo puede ofrecer. Inclusive siendo un grupo poderoso, militarmente hablando, el Estado tiene unas limitaciones y muchas veces los gobiernos de turno, por eso habla de los presidentes, los pasados y los futuros, creen que pueden negociarlo todo a nombre del Estado y resulta que no, que el Estado tiene unas limitaciones y qué bueno que la Corte Constitucional reitere una y otra vez que no todo se puede negociar. Hay cosas que tienen que ver inclusive con la propia soberanía que no se pueden negociar. Hay muchas cosas que están allí, muchas limitaciones que los gobiernos tienen que acatar estos llamados y estas advertencias constantemente que le está haciendo la Corte Constitucional. Pero o se puede negociar, pero que las apruebe el Congreso. Pero acá lo que quería el gobierno es un atajo en lo que ya todo llegaba directamente al bloque de constitucionalidad y del derecho internacional humanitario sin tener que discutirse, ya no en un plebiscito, porque no creo que ningún presidente vuelva a hacer la barbaridad del plebiscito, pero que no lo discuta el Congreso, si tal indulto lo queremos, si tal negociación de paz la queremos, sino que ya, o sea, Gustavo Petro quería casi que un hoyo negro, un atajo en el que todo papel firmado con un grupo ilegal pues pasara derechito al tema constitucional, Camila. Nosotros vamos a hacer una pausa 12